días, que Dios les bendiga. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Uno está bien. ¿Y el resto? ¿Estamos bien? Excelente. Muy bien. Si usted trajo su Biblia, le voy a peticionar, por favor, que vaya conmigo al libro de los Hechos, el capítulo número 12. Voy a decir, todos los capítulos del libro de Hechos son buenos, ¿no? Pero el 12 vamos a estudiar un ratito el día de hoy. Me voy de aquí, todavía no me estoy yendo, pero súper motivado. Lo que he visto en ustedes, el hambre que ustedes tienen. Algunos de ustedes me estaban comentando, en particular los de Costa Rica, que viajaron muchos kilómetros para llegar aquí. Y eso me ha tocado el corazón, porque de donde yo vengo, se dice que las iglesias, que no esperemos a gente que viaje más de 15 minutos para poder llegar a la iglesia. En otras palabras, si tienen que viajar más de 15, 20 minutos, en particular en el pueblo de donde yo soy, olvídate de que la gente va a venir. Y algunos de ustedes viajaron 12 horas para estar aquí. ¡Wow! No, en serio que realmente me siento muy conmovido y recordé una historia que me sucedió hace unos cuantos años, ya bastantes años, en mi primer viaje misionero. Yo tenía unos 21 años en aquel entonces. Me tocó ir a Chiapas, Estados Unidos, a Chiapas, allá en el monte, con gente indígena muy linda y bueno, para poder llegar, obviamente uno vuela, pero luego nos subieron a la sierra y varias horas subiendo, una zona que era peligrosa en ese momento y bueno, fuimos a una iglesia pequeñita, incluso no tenía piso como el que ustedes tienen en este momento, tenía tierra y era algo que yo jamás había visto. Y bueno, empezó la adoración, vuelvo a repetir, yo tenía unos 21 años de edad, sumamente inmaduro, insolente hasta cierto punto. El líder de alabanza empieza a tocar y lo único que estaba tocando es tingui, 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 tingui. Y está bien un ratito, ¿no? Pero lo que continuó y le continuó y le continuó, y estamos hablando de 15, 20 minutos, y lo único que tocaba era el tingui, 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 tingui. Y en mi insolencia volteé y le pregunté al pastor, le digo, pastor, disculpe la pregunta, ¿no sabe saber otra? Qué vergüenza, me da hasta contar la historia. Me dice, un hombre muy sabio, en un momento vas a saber por qué está tocando el tingui, 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 tingui. Bueno, ahí estamos. Tingui, tingui, faltan otros 5, 7, 10 minutos y de repente, les prometo, el poder de Dios llenó ese lugar de tal manera que todos estamos en el piso, en la tierra, era tierra. Yo en particular estaba llorando, llore. Había lodo ahí ya de tantas lágrimas y recuerdo la voz de Dios. Dios a mí no me habla necesariamente de una manera audible, día tras día me ha hablado de una manera audible, pero me dijo lo siguiente el Señor: esto para mí es excelencia, porque yo traía un rollo de lo que es la excelencia, ¿no? Esto para el Señor era excelencia, es lo que me estaba enseñando el Señor en ese momento. Y bueno, les cuento que después hablé con el pastor y le pregunté qué pasó ahí. Y él me dijo, de una manera muy sencilla, muy humilde, el pastor me dijo: necesitas entender que la excelencia de Dios es el compromiso. Dios muestra su excelencia a través del compromiso de gente. Ese individuo que tú vistes lleva 10 años aquí en nuestra iglesia. Él vive aproximadamente a 10 kilómetros de aquí. Y el diario, todos los domingos y todos los miércoles, él no tiene vehículo, él se viene caminando, atraviesa un monte para llegar aquí. Y nunca ha llegado tarde, jamás ha llegado tarde, siempre llega temprano, siempre llega con entusiasmo, con emoción, siempre quiere dar lo poco que da, porque sabe que lo poco que da es mucho para los ojos del Señor. Y ese tingui tingui que tú oíste está ungido porque Dios ve ese compromiso. Eso me tocó como usted no tiene idea. Yo aprendí que la excelencia del Señor no es opulencia, no es tener más cosas, no es tener las luces, no es tener la máquina de humo. Es el compromiso de su gente, y cuando Dios se manifiesta, Dios cambia mentalidades. Ese día mi mentalidad cambió. Yo estoy realmente profundamente conmovido con algunos de ustedes que
Se vinieron 12 horas. Eso es excelencia. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Y gloria al Señor por eso. Déjenme regresar a lo que vamos a hablar el día de hoy. Es una palabra que siento fuerte en mi corazón. De hecho, no que la última no fue algo que sentí fuerte en el corazón, pero específicamente creo que Dios me dio esta palabra para ustedes, pastores. Y les voy a decir que tengo una plenaria más que darles y voy a dar mi plática en dos partes. Hoy les voy a introducir lo que quisiera hablar con ustedes y luego vamos a empezar a ver lo que uno puede esperar si uno cumple lo que les voy a decir el día de hoy. Esta charla nace de algo que nosotros llamamos allá en nuestra iglesia, que de hecho se llama eclesía, iglesia, en algo que le llamamos the huddle. No sé si ustedes han visto en el fútbol americano, cada vez que van a iniciar una nueva jugada, ¿qué hacen los jugadores? Sino que se reúnen, ¿verdad? Hacen una bolita. ¿Saben lo que están haciendo ahí en esa bolita? Se están poniendo de acuerdo. Le están diciendo al grandote, oye, tú me vas a bloquear aquí, al corredor tú vas a correr para allá, al mariscal de campo tú vas a aventar la pelota para allá, el receptor va a correr allá. Todo eso indica coordinación. Entonces nosotros le hemos puesto la coordinación o el huddle a ese momento previo a nuestros servicios dominicales. De hecho tenemos dos, uno es en inglés, todo en inglés. Y el segundo es en español, todo en español. Es una réplica, se podría decir. No me invento una cosa en inglés y otra en español. Es lo mismo que el Señor me ha dicho que diga a un pueblo. Nuestra iglesia tiene la dicha de representar a 20 naciones en Puerto Arturo. Es un cuadro muy lindo de lo que decía el pastor Tim, que preferimos hacer lo que es un cachito del cielo aquí en la tierra, ¿verdad? La diversidad es buena, es bonita, es agradable al Señor. Pero en fin, todo eso para decirles que se necesita mucha coordinación. Se necesita mucha coordinación. Entonces tenemos un momento muy, muy lindo donde todos los voluntarios, los servidores nos reunimos en el centro, en el altar y hablamos. Y tenemos una coordinadora la cual nos da órdenes. A ella se le ha delegado el poder decir, hey, tú nos puedes decir lo que tengamos que hacer. Yo conozco mi rol, sé lo que voy a hacer. Yo sé, vengo orado, voy a predicar. Pero esta chica es brillante, es una ingeniera, es realmente, y es muy de un carácter muy firme. Por ejemplo, a mí me viene y me dice, pastor, esa camisa no le va a los pantalones. ¿Qué le pasa, pastor? Y bueno, se le ha dado un poquito de autoridad y de repente se le ha subido, ¿no?, la autoridad. Pero el punto es de que ella nos coordina. En ese momento, y estoy hablando hace quizá un mes de esta charla que tuvimos, yo le hice una pregunta a nuestros coordinadores, a nuestro grupo de voluntarios, unos 30, 40 yo diría. Y la pregunta fue la siguiente, ¿cuáles son los ministerios más efectivos de nuestra iglesia? Quiero que consideren, quiero que pausen y quiero que me dejen saber que en su propia opinión, y estamos hablando de gente que ama al Señor y ama nuestra iglesia, ¿cuáles son los ministerios más, no son opiniones vagas, cuáles son los ministerios más efectivos de nuestra iglesia? Y por supuesto uno dijo, el ministerio de niños es muy, muy bueno, es muy fino y de hecho sí lo es. Nosotros creemos que los niños no son el futuro, son el presente. Entonces tenemos a niños ministrando, entrenándolos. Tenemos una persona súper capacitada. De hecho, nosotros le pedimos a una maestra muy capacitada que deje su lugar de empleo para que venga y sobrevea lo que es el ministerio de niños en nuestra iglesia. Nosotros no le podíamos pagar lo que el distrito escolar de Puerto Arturo le puede pagar, pero ella accedió porque a veces la visión es mucho más fuerte que el ganarte unos cuantos dólares, y ella lo ha estado haciendo 10 años ya. Y bueno, hace un tremendo trabajo. Nuestras aulas de niños están equipadas con tecnología. Tenemos maestros increíbles que les enseñan, que son entrenados. Y sí, de hecho, puedo decir, el ministerio de nuestros niños es sumamente fuerte. Otro levantó la mano. Digo, pues los jóvenes no nos quedamos atrás. Y sí, de hecho, nuestros jóvenes en este momento están viviendo un mini avivamiento. Tenemos a gente muy capacitada ahí. Y sí, el ministerio de jóvenes va muy bien. Otro me aventó un guiño, ¿no? Y me dice, no, qué bárbaro la exposición de la palabra. Eso es lo más efectivo en nuestra iglesia. Bueno, digo, gracias.
Pero continuemos. Otro dijo, el grupo de alabanza, tenemos un grupo de alabanza increíble. Y otro diría también, no, que los eventos de nuestra iglesia súper organizados y que viene gente y que siempre que hacemos un evento y bla, 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 bla. Pero todo esto les cuento porque para mi gran pena, y me atrevo a decir, para mi gran vergüenza, ninguno dijo nuestro ministerio de oración, nuestro ministerio de intercesión, es porque existimos, es lo más efectivo que tiene nuestra iglesia. En ese momento yo sentí como si fuera una descarga de parte del Señor, no un download casi inmediato de parte del Señor. Recordé las palabras de Isaías 56:7, en la época de la restauración, o más bien Isaías está hablando de la futura época de la restauración. El Señor dice lo siguiente: yo los llevaré a mi santo monte, es decir, a Jerusalén, y los recrearé, es decir, les traeré gozo en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos, es decir, yo voy a recibir su adoración. De hecho, solamente hay dos tipos de adoraciones. Uno puede decir, no, bueno, está el sacrificio y están los holocaustos. No, solamente hay dos tipos de adoración. ¿Es la adoración de Caín o es la adoración de Abel? ¿Es la adoración aceptable y grata al Señor o es la adoración que es totalmente rechazada por el Señor? Pero aquí me dice que cuando hay oración en su lugar, Él acepta sacrificios, adoración. Y dice, sobre mi altar es donde se adorará, porque mi casa, una vez más, será llamada casa de oración para con todos los pueblos, todas las naciones. Y por supuesto, usted ha oído esa frase, porque 800 años más tarde, Jesucristo, cuando limpió la casa, cuando limpió el templo, cuando Jesucristo se enfadó con los cambistas, con los que estaban ahí con sus atrocidades y su mucha actividad religiosa, Él dijo, ¿acaso no es mi casa, casa de oración para todas las naciones? Escúcheme, no dijo, mi casa será llamada casa de actividad religiosa. No dijo, mi casa será casa de eventos, de varones y de mujeres y de niños y de jóvenes. De hecho, no tiene nada de malo con eso. No dijo, mi casa será llamada casa de adoración. No dijo eso. La adoración es buena, la adoración, amamos la adoración y que haya adoración a otro nivel en todas nuestras iglesias, pero Él no dijo, mi casa será llamada casa de adoración. No dijo, será llamada casa de exposición bíblica, aunque es algo muy bueno que expongamos correctamente y sepamos dividir la palabra conforme a la manera que debe de ser. Lo que dijo el Señor fue muy claro, mi casa será llamada casa de oración. En otras palabras, si hubiera una distintiva, algo que uno podría apuntar y decir, bueno, esa casa la hace diferente porque ahí se hace esta cosa, es oración. Pero no malentienda, no hay nada de malo con casa de niños y todo lo que sucede en una iglesia, pero la distintiva de la casa del Señor tiene que ser la oración. Y les vuelvo a repetir, para mi pena, la gente más cercana a mí, para mi vergüenza, aquellos que hacen lo que hacen, aquellos que pagan el precio, aquellos que se despiertan súper temprano en la mañana para venir a servir, aquellos que se quedan todo el día, aquellos que traen la camisa bien puesta, ninguno me pudo decir, esta casa es distinta porque aquí se ora. Pregunta para usted, ¿cuál es la distintiva de su iglesia? En mis reflexiones, y yo les dije el día de ayer, y los que me conocen dirían, sí, amén, él es así. Yo soy medio ermitaño. Yo busco como la cueva y ahí me meto y deme un par de libros y ahí me puedo quedar un mes. ¿Sí? Mi esposa le frustra eso de mí, pero bueno, ha aprendido con el tiempo que yo ahí cobro energía. Ahí es donde yo escucho a Dios y yo ahí necesito estar en la cueva. De hecho, es muy curioso porque cada año nosotros tenemos, no cada año, desde el COVID no se había hecho hasta este último año, pero llevamos grupos a Israel.
Y esta última vez llevamos a 47 personas a Israel, algo glorioso. A mí me encanta ya ir a Israel más bien por la reacción de la gente cuando ve cosas como el Monte Moría, ¿no? Ve la tumba, ve, qué sé yo, el lago de Galilea, el wow de la gente. Yo ya voy por eso. Pero hace unos cuantos años yo me fui solo a Israel porque yo dije, no, yo no puedo estar con gente ahorita, yo necesito descubrir la tierra por mí mismo. Me renté un coche y me quedé 10 días manejando para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. ¿Por qué les cuento todo eso? Yo soy medio así, yo soy medio ermitaño y mis reflexiones dentro del contexto que les estoy hablando, he concluido algunas cosas. Concluí que nosotros, por lo menos nuestra iglesia, y me estoy aventando unas cuantas pedradas a mí mismo, porque el Señor está corrigiendo el rumbo de donde vamos, pero yo he de alguna manera concluido que nos hemos convertido en parte en el producto o en un producto de lo que es la iglesia moderna. La iglesia moderna es una que busca ser mejor ministerio, pero muchas veces busca ser mejor ministerio por medio de más actividad. Y entre más actividad, eso significa que soy mejor ministerio. O mejores métodos. Sí, si de repente pongo más luces, si de repente pongo la máquina de humo, y no estoy peleado con las máquinas de humo y las luces, realmente nosotros las tenemos, las tenemos. Pero los hombres buscan mejores métodos, pero estoy convencido, después de que el Señor me ha enseñado unas cuantas cosas, que Dios no está buscando mejores métodos. Lo que está buscando Dios es mejores hombres. Está buscando mejores hombres que solamente se pueden forjar en una búsqueda apasionada por Él en oración. Así que si hay algo que yo le quisiera decir el día de hoy, es más, yo podría decirle, ya le dije todo lo que tenía que decir, es enseñémosle a nuestras iglesias a orar, a orar. Les voy a colgar el telón de fondo rápido en el libro de Hechos. Estamos en el capítulo número 12. Antes de leerles el texto, les cuento que han pasado 14 años desde la muerte, la resurrección, la ascensión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La iglesia ya ha crecido. La iglesia incluso ya alcanzó a un tal Saulo de Tarso, que eventualmente se va a convertir en el gran apóstol Pablo, el cual es el más grande de todos los teólogos cristianos, del cual escribió 14 de las 27 cartas del Nuevo Testamento. Es un crack, es un bárbaro Pablo, y ya fue alcanzado, ya el Señor lo está levantando, ya el Señor lo está forjando para un gran servicio. En esta época, para este capítulo del libro de Hechos, ya existen varias comunidades cristianas. Muchas de ellas son judías, ya hay varias gentiles, principal en la zona de lo que se le llama el Levante, que hoy día sería la zona de Israel, Líbano y Siria. Las cosas van relativamente bien cuando cierra el capítulo 11 del libro de Hechos. Pero les cuento del lado geopolítico o sociopolítico, porque siempre la iglesia se desarrolla dentro de un contexto que nosotros no controlamos. No controlamos el contexto geopolítico, controlamos con ayuda del Espíritu Santo y la dirección de Dios lo que sucede aquí, pero no controlamos aquello. En el lado geopolítico, en esta época, lo que acaba de pasar es de que ahora hay un nuevo emperador, el cual se llama Calígula, y si uno conoce un poco de historia romana, este era un enfermo mental. Este hacía que Nerón, el que perseguía a cristianos, lo hacía verse un santo. Este estaba mal. Él en una ocasión trajo una yegua al Senado y les presentó a su favorita yegua como la nueva diputada. Pues estaba mal el hombre. Tenía un amigo, y ese se llamaba Herodes Agripa. Si usted lee su Biblia, de repente va a encontrarse con este Herodes Agripa. Calígula lo que hace es de que coloca a su muy buen amigo Herodes Agripa sobre la provincia de Judea. Es lo que están las situaciones en el pasado. Ya habían tenido muy malos momentos. La realidad es de que habían tenido incluso retos internos. Usted ha de recordar el evento, ¿no? Donde las viudas de los judíos estaban teniendo preferencia sobre las viudas de los griegos.
griegos, y eso tenía el potencial de crear e incluso una división en la muy infante iglesia si no hubiera sido por la sabiduría que Dios le dio a los apóstoles y fueron creando líderes de ministerio, los diáconos originales. Y habían tenido momentos muy difíciles. El martirio de Esteban fue un choque a la iglesia, fue muy doloroso a la iglesia. Ya habían tenido persecuciones, ya habían tenido cárceles y azotes, ya habían tenido dolor y sufrimiento en general. Pero queridos, necesito que veamos que lo que acabamos de leer era el momento más difícil, crucial de la iglesia. Distinto, muy distinto. Porque lo que acabamos de ver aquí es de que le acaban de ejecutar a uno de los líderes principales de este movimiento. Un histórico, Jacob, la Biblia nos da el detallazo, hermano de Juan. ¿Se recuerda quién era? Era uno de los tres que formaban el círculo relacional más íntimo de Jesús, ¿recuerda? Uno de los tres que fue invitado a ver la resurrección de la hija de Jairo. No fueron los 12, no fueron los 120, no fueron las masas que venían. Jesús dijo: 1, 2, 3. Juan, Jacob, Pedro, ustedes vengan, ustedes tienen la dicha de ver lo que no todos van a ver. Y él resucita a la hija de Jairo y lo presenció. Estamos hablando de un histórico, estamos hablando de aquel que presenció la transfiguración de Jesucristo. No fueron los 12, no fueron las masas, no fueron los 70, fueron 3. Juan, Jacobo y Pedro subieron al monte de la transfiguración y ahí en ese santo lugar Jesucristo se quitó la carne, es decir, se transfiguró y lo vieron en toda su gloria. De hecho, vieron cosas que jamás ningún otro ser humano ha visto. Vieron a Moisés, vieron a Elías, representante de la ley, representante de los profetas, y luego vieron a Cristo en el medio y luego la voz del Padre que dijo: este es mi hijo, a él escúchenlo. Presenció ese momento. El que acaban de ejecutar fue uno de los 3 invitados a ver el inicio de la agonía de Jesucristo, cuando Jesucristo estaba lamentando que ya iba a morir de rodillas, sudando sangre. Era Juan, Jacobo y Pedro presenciando eso. Chicos, necesito que oren por mí, no estoy bien, mi alma está muy turbada, sé lo que me va a suceder en unas cuantas horas, necesito que oren por mí. No eran los 12, no eran 70 o 120, eran estos 3. Estamos hablando de un histórico distinto, no fuera de serie. Yo solamente me puedo imaginar las vivencias, las historias, la revelación que este tipo tenía. El liderazgo que proveía era singular. Y con todo esto, con todo respeto más bien al buen Esteban, no era un Esteban. Me estoy logrando explicar. Con todo respeto a Esteban, no era Esteban. Era uno de los 3 líderes principales de la iglesia. Les acaban de tumbar a uno de los 3 pilares principales del liderazgo de la iglesia primitiva. Queridos, les acaban de tumbar a uno de los 3. Ahora, si no fuera todo, lo que yo alcanzo a ver aquí es que la Biblia de una manera tan bella nos dice: era, by the way, hermano de Juan. ¿Quién es Juan? Juan, el discípulo amado. Juan, el que se recostaba cerca del Señor. Juan, el que escribió el libro de Apocalipsis, 1, 2, 3 Juan, y el Evangelio de Juan. Juan, su hermano, otro de los 3 pilares, el cual ahora, sin lugar a duda, una de las cosas que me encanta de la Biblia es de que la Biblia no nos maquilla la cosa, es cruda a veces, nos da la realidad. ¿Cuántos de ustedes han tenido que liderar y al mismo tiempo tener el luto en el corazón o estar lastimados o tener algo que ha sucedido? Yo recuerdo, y ayer me di la libertad de mencionarles que tuve un problema con una de mis hijas, que gracias a Dios ha corregido eso, pero el día que ella se fue de la casa era un domingo a las 8 de la mañana, se fue en pijama, caminando. Dijo: ahí se ven, me da igual su casa, me da igual mi carro, me da igual mis pertenencias, yo me voy.
Yo estando viéndola no estaba en choque, estaba haciendo un frillazo. Y yo tenía que en 1 hora ir a predicar y dar la cara, poner una sonrisa y decir: el Señor los ama. Es difícil liderar cuando estás golpeado. Juan está golpeado. Le acaban de asesinar a su hermano. Uno de los líderes out por muerte, otro de los líderes out por estrés emocional. Las cosas van mal, el liderazgo está siendo minado. Pero ojo, para cerrar el movimiento de pinza, esto fue realmente un plan brillante de Herodes Agripa. ¿Qué es lo que hacen? Sino que arrestan al pastor principal, al primero que confesó a Cristo como Mesías, al vocero, al inspirador de la iglesia, al que se le encargó en Juan capítulo 21, cuida y alimenta mis corderos y mis ovejas. De hecho, si usted lee cuidadosamente el libro de Hechos, usted va a ver que el 70% de lo que ocurre hasta este punto en el libro de Hechos ocurre a través del ministerio de Pedro. La cosa está crítica y no sé si le he hecho justicia al texto. 3 de los 3 mayores líderes están out. Uno está muerto, otro está en luto y el otro está en la cárcel. La cosa es totalmente crítica. Es lo que yo llamo una crisis existencial. El plan malévolo, francamente, era brillante. Un clásico de los anales de guerra, ¿no? Acaba con el liderazgo y acabas con todo lo demás. No te estés preocupando con todos los demás. Acaba el liderazgo y solito se acaba. El Señor Jesús lo diría de esta manera: hiere al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y bueno, quizás sería otro tema para otro día, pero queridos pastores y líderes de ministerio, la orden de la Biblia es de que nosotros deberíamos estar siempre con los ojos abiertos, velando. Usted como líder tiene un blanco en el corazón. Usted es el blanco del ataque. Si usted cae el resto. La primera iglesia, es decir, la iglesia hace ya muchos años donde yo fui salvo, una iglesia muy bonita, muy grande para la época, tenían 3,000 y pico de personas, grandísima para esa época. El pastor era tremendo expositor de la palabra del Señor, tremenda gente de alabanza salió de ese movimiento. Era un movimiento, no solamente una iglesia. Y un descuido del pastor, el pastor cayó y esa iglesia se desintegró para nunca ser la misma. ¿Cómo es posible? Nosotros los pastores tenemos un blanco bastante grande sobre nuestro corazón. Cuidémonos y cuidémonos los unos a los otros. Y quizás ese sea un tema para otro día, pero siento decirle: pastor, por favor, cuídese. Hiere al pastor y las ovejas serán dispersadas. Prácticamente hablando, regresando a nuestro texto, a nuestro contexto, ya no había nada que se podía hacer. Aquí no me menciona este texto que otro de los líderes tomó el lugar. No existía recurso, no existía poder político, económico, numérico. Tenían la espalda francamente en contra de la pared. No había nada que hacer. La situación estaba desesperante en extremis. De lo cual yo me tengo que hacer preguntas difíciles. Y una de esas preguntas que yo considero es correcto hacerle el texto es: ¿qué se hace cuando no hay nada más que hacer? El verso número 5 es un rayo de luz para nosotros que amamos la iglesia, que amamos la obra del Señor, porque aquí encontramos en el verso 5, léalo conmigo: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Gracias por recordarnos. Está en la cárcel, custodiado por 16 soldados. Ojo, pero, di conmigo pero. No, dígalo con entusiasmo, con energía. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ojo, muy importante, y eso es lo que el Señor a mí me habló, y yo nomás puedo hablar de lo que Dios me ha ministrado a mí. No se pusieron a orar por su propia cuenta, ¿de acuerdo? Mire, hay un lugar para eso.
Hay un lugar a meterse en su hueva, como yo lo hago a menudo, en lo que es su estudio, en el closet de oración. Hay un lugar para orar de esa manera. Pero este no era el momento. Aquí la Biblia me dice que la iglesia, el colectivo, el grupo, la asamblea, me encanta la palabra el colectivo, en unidad y en números clamaron a Dios. Más adelante en el verso 12, no lo vamos a leer ahora, pero me dice que había muchos reunidos. No estaban en el templo, no estaban en una iglesia designada, no era momento para eso. Estaban de hecho en una casa. Y lo que yo encuentro más sorprendente, vuelvo a repetir, era una casa. Y la Biblia, si lees todo el texto, no nos dice que uno estaba liderando, nos da unos cuantos nombres. Nos dice que había una tal Rode, una chica, nos dice que había una tal María, la cual puso la casa. Me dice que había un tal Juan Marcos, que a ese punto no era nadie. Lo que tenemos es un colectivo, es gente orando, gente que se le había enseñado, ojo, esto es lo que me está golpeando, se le había enseñado a esta gente a orar, se le había enseñado que cuando no hay nada más que hacer, vamos al Padre. Y era como un movimiento orgánico, de alguna manera, solos sabían lo que tenían que hacer. No había una dependencia sobre unos cuantos para motivar, no había una codependencia sobre unos cuantos para que hagan todo. Lo que encontramos es una interdependencia. Muchos estaban orando y yo me hago preguntas, a veces severas conmigo mismo. Y yo me hice la pregunta, ¿qué si el enemigo lograse hacer que de alguna manera yo y el liderazgo de nuestra iglesia de alguna manera sea dañado, así de rajas, como el liderazgo fue dañado aquí? ¿Qué pasaría con nuestra iglesia? ¿Serían ellos que de repente hay un movimiento orgánico que entre ellos están llenando un lugar y buscando al Señor, intercediendo sin liderazgo? Se les ha enseñado a orar sin que tengan que depender de mí, de mi esposa, del pastor Baldo, de los pastores que tenemos ahí en la iglesia. Y yo tuve que concluir, basándonos en la conversación que tuvimos previamente, que ellos saben hacer ministerio de niños, que ellos saben hacer ministerio de jóvenes y eventos, pero orar, me quedan las dudas, para mi pena y para mi vergüenza. He aprendido a través de este texto 3 cosas que ellos aprendieron y me gustaría sembrárselas porque creo que Dios me ministró tanto lo que dijiste ayer, Pastor Tim, y me confirmó que es lo que Dios está haciendo. Orar como nunca, buscar su presencia como nunca. Lo primero que yo veo aquí en el texto es de que hay poder en la oración colectiva. Seguramente se les había enseñado las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo: si 2 de vosotros se ponen de acuerdo aquí en la tierra, no dice en la iglesia, aquí en la tierra, si 2, pero que si son 4, y que si son 10, y que si son 20, y no lo diga Dios, que si son 100, se ponen de acuerdo, ¿sobre qué? Sobre cualquier cosa. ¿Dónde? Aquí en la tierra. Si eso sucede y piden, les será hecho por mi Padre Celestial que está en los cielos. Queridos, he aprendido que existe un poder amplificado en la oración colectiva del creyente comprometido. La oración colectiva crea una sinergia. Me encanta la palabra sinergia. Es una palabra, crea una sinergia que nos ayuda a multiplicar de una manera exponencial nuestra intercesión, nuestra súplica, nuestras acciones de gracias, nuestras alabanzas. Que cuando todos estamos adorando, algo sucede. Cuando todos estamos orando, algo sucede. Recuerdo, el año pasado tuvimos el privilegio de acompañar a los Holland a la Ciudad de México a la conferencia, de hecho, Dimensiones Proféticas, Ciudad de México, y nos estaban moviendo en una ocasión a todos los pastores en un camión. De hecho, así nos movemos en camiones. ¿Se acuerda lo que sucedió en el camión? Siempre es el camión que yo voy, no sé por qué. Pero bueno, iba el camión y se le rompió uno de los ejes. Y lo que sucede es de que se le rompe el eje al camión, se le cae una llanta en una entrada y salida. No podía, había parado todo el tráfico.
Entonces, en desesperación, ¿qué hicimos? Pues la mayoría de nosotros, no éramos todos, la mayoría nos bajamos del camión y estamos viendo y observando y qué haremos. Es un camión, es un bus bastante grande. Entonces a alguien se le vino la brillante idea, si todos empujamos podremos. Bueno, no es un Volkswagen, es un camión. Pero bueno, ahí todos sacando las hernias, ¿no? Empujando el camión y no podíamos derechos, le dimos un poquito pero no podíamos y luego nos dimos cuenta, no estamos logrando lo que queremos porque la mitad del camión todavía está montado en el aire acondicionado y fácil ha de ser unas cuantas toneladas de gente. Me di cuenta que muchas veces así es la iglesia, que algunos están empujando el camión mientras otros están en el aire acondicionado. Hay poder exponencial cuando todos manos a la obra. Bajamos, yo me metí, todos se bajan. Está haciendo calor, pero todos vamos a hacer un esfuerzo de empujar. Ahora, no pudimos mover el camión, pero qué bonito cuadro de lo que es la iglesia, ¿no? Todos empujando y queriendo mover y logrando mover el camión. Queridos, hay poder exponencial cuando nosotros logramos orar de una manera colectiva. Hay una escritura en el libro de Levíticos, me parece es el verso 26, que dice: 5 de vosotros van a perseguir a 100 y 100 de vosotros van a perseguir a 10,000. Esto nos habla del principio de exponencial. Si usted le echa la matemática, va a saber de que 5 de vosotros van a perseguir a 100. Eso significa que 1 a 20. Si saca la matemática, 100 de vosotros persiguen a 10,000. Eso significa que 1 a 1,000. Poder de la oración colectiva. Ellos empezaron a orar. Número 2, aquí el texto me dice que hay que orar sin cesar. Quizá usted diga, bueno, eso es bastante sencillo. Pero aquí estoy hablando de persistir, de perseverar. Me llama la atención, le preguntas a un puertorriqueño, ¿cómo estás? Y, perseverando. Significa siguiendo adelante. Seguro que se les había enseñado las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando Él dijo, sigue pidiendo. Y se los leo de la Nueva Traducción Viviente porque de hecho es una más correcta traducción por menos en este texto. Porque los verbos en el antiguo griego hablaban de continuidad. No solamente pide una vez, es sigue pidiendo y vas a recibir. Sigue buscando y vas a encontrar. Sigue llamando a la puerta y se te va a abrir. Pues todo aquel que pide, todo aquel que recibe, todo aquel que busca, encuentra, y todo el que llama se le va a abrir la puerta. Es decir, estos insistieron, no se dieron por vencidos, porque usted va a ver más adelante que insistieron hasta el último momento. Pedro estaba a punto de ser sacado cuando fue rescatado y estos todavía estaban orando hasta el último segundo. Pongo a pensar, ¿recuerda la historia de Abraham? De Abraham cuando el ángel del Señor le dice, yo voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. ¿Se acuerda de esa historia? Y empieza a interceder Abraham por Sodoma y Gomorra, no tanto por ellos, pero porque su familiar Lot vivía ahí con su familia. Y bueno, él hace como que empieza a negociar con el Señor. Oye, Señor, ¿y si hay 50 justos ahí en la ciudad, de todas maneras los vas a destruir? No, por 50 no. 45, no, por 45 no. 40, como si fuera un casino, casi, no, una subasta. No, por 40 no. 30, no. Y Abraham se sentía apenado mientras estaba como que negociando con el Señor. Ahora, vea esto, le baja a 10. A 10 le baja. Pero no sé si usted se ha puesto a pensar y leído cuántos justos había. El Talmud, que es una serie de escrituras judías, dice que Lot tenía 4 hijas, 2 de ellas casadas. Ahí van 4 más 2 son 6. Le añadimos Lot y su mujer, ¿cuántas son? 8. 8 justos, ¿vale? Abraham le baja a 10. Si le hubiera bajado a 8, igual y todavía estamos diciendo, allá está Sodoma y Gomorra. Intercedió sin cesar, pero le bajó y paró antes de llegar al deseado 8. Pero ahora vea esto, quisiera enseñarles una escritura. Isaías capítulo 66, el verso 6
y 7. Si la tenemos, no sé si la tengamos o no. No pasa nada si no. Dice: oh Jerusalén, yo he puesto centinelas en tus murallas. Centinelas eran aquellos que guardaban la ciudad día y noche. Y dice: ellos orarán continuamente de día y noche. No descansen, es la orden divina. No descansen. Ustedes que dirigen sus oraciones al Señor. Ahora ve el verso número 7, es muy sorprendente. Y no voy a crear una teología, una doctrina de esto, sencillamente lo voy a leer de una manera literal. Dice: no le den descanso al Señor hasta que Él termine su obra, hasta que haga de Jerusalén el orgullo de toda la tierra. Aquí como que me está dando a entender que las oraciones de los santos y las acciones del Señor van de la mano. Quizás es un misterio que jamás vamos a entender de este lado de la tierra, que el Señor, el omnipresente y el omnipotente, se ha puesto en cierto lugar de dependencia sobre las oraciones de los santos. No lo voy a entender. Orad sin cesar. En tercer lugar, aquí me dice que oraron por Él. Por Él. Él tenía un nombre. Él se llamaba Pedro. Él, entre otras cosas, y en nuestra próxima sesión lo veremos, necesitaba paz. Necesitaba administración angelical, necesitaba un milagro, necesitaba ser restaurado y necesitaba justicia. Oraron por Él. ¿Sabe lo que me está diciendo la Biblia aquí? Que oraron de una manera precisa. Precisa. Oración precisa. Entonces estamos hablando de que oramos con perseverancia. Oramos en unidad colectivamente y oramos de una manera precisa. Es importante que nuestras oraciones sean precisas. De repente el hermano viene y me dice: hermano, ore por mí. Yo: sí, con mucho gusto. ¿Qué pasa, hermano? No, pues ore por el problema. He tenido hermanos que no le quieren decir lo que pasa, nomás: ore por el problema. Dios sabe cuál es el problema. Está bien, hermano, yo oro por el problema. Puede que se le quite el juanete, que se le quite el problema de la caspa, pero el problema que usted deseaba no se le va a quitar. Estamos hablando de oración precisa. Hay un tipo llamado Bartimeo, y él está escuchando que el Señor Jesucristo está atravesando su poblado, Jericó. Y él empieza a gritar, empieza a orar con energía, con entusiasmo: Señor, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. La gente le dice: cállese, cállese, cállese. De hecho, ahí hay un principio: no deje que nadie le calle. Cuando usted está orando, siga orando, que usted reciba lo que Dios le ha dicho que usted va a recibir. Él sigue dando lata: Señor, Hijo de David, Señor Jesús, escucha, ten misericordia de mí. Y esto capta la atención del Señor. El Señor va a él. Y estamos hablando de Bartimeo. Yo no sé si usted ha visto un ciego se nota que está ciego. O sea, no es un misterio, está ciego. El hombre no puede ver, sus ojos no tienen movimiento. De hecho, quizá están empañados de blanco. Pero el Señor le hace una pregunta muy curiosa. Le dice: ¿qué puedo hacer por ti? Señor, tú eres omnipotente, eres omnipresente, todo lo sabes y eres infalible. ¿Cómo que qué puedes hacer por mí? ¿No estás viendo? Sí, pero no es hasta que tú sepas lo que tú quieres y seas preciso en tus oraciones para conmigo que yo voy a hacer lo que tú me estás pidiendo. Señor, quiero ver. Precisos. Una de las razones que no somos precisos es de que no nos gusta ser transparentes. Ahora, no te estoy pidiendo que vayas y publiques, no, todas sus broncas a toda la gente, pero sí que tengas gente alrededor de ti, pastores, líderes de confianza con los que puedas ir y puedas decirles: esta es mi bronca, esto es lo que me está afligiendo. Y pastores, no tenemos nosotros mucha gente así. ¿A quién le vas a decir? ¿A tus ovejitas? Los vas a destruir. Por eso es tan importante este tipo de reunión. Por eso es tan importante que hayas tomado de tu tiempo 12 horas manejando hasta llegar a este lugar. Por eso es importante que estés bajo cobertura. Que cuando mi hija se fue, a ellos yo les llamé, llorando: este es mi problema.
esta es mi bronca, con esto estoy luchando, ayúdenme a orar precisamente por mi hija. Oración colectiva, oración perseverante, oración precisa. Por favor, grábate esas 3 palabras, lo que el Señor me ha dicho que te digan esta tarde. Oración colectiva, oración perseverante, oración precisa. Este tipo de oración da resultados. En nuestra próxima plenaria vamos a poder ver cuáles son las expectativas que podemos tener cuando nosotros logramos tener este tipo de oración. Pero en conclusión, queridos pastores, líderes, amados, consiervos, fraternidad exclusiva, no mejor, sino diferente. Ese tipo de oración va a dar resultados. El Señor me ha dicho que les diga, enséñenle a mi pueblo a orar. Hay 2 tareas que jamás vas a poder delegar, querido: la palabra del Señor y la oración. Los discípulos, cuando estaban ellos con el problema de las viudas, necesitamos más líderes, se nos está quitando la atención por el problema que tenemos. Hechos capítulo 6 me parece. Uno de los apóstoles dijo, nosotros no podemos delegar la oración y la palabra del Señor. Yo soy bueno, y no me estoy jactando, por favor no me malentienda, a dividir la palabra. Me encanta predicar, me encanta enseñar, pero no he sido el mejor en enseñarle al pueblo a orar. Y si yo no les enseño, ellos no van a saber orar. Y esa es mi tarea. Y yo daré cuentas por esto, pero también es su tarea, y usted también dará cuentas por eso. Que Dios les bendiga, queridos. Un fuerte aplauso al Señor.